cerca de ese punto. Y eso ocurre porque los bronquios, ellos se comienzan a cerrar y el aire que pasa con velocidad suena como un sonido. Entonces se diagnostica de asma en la persona. El paciente dice se le da una inversión inhalatoria, pero que provee un alivio inmediato de la constricción bronquial con los síntomas de la constricción bronquial. Sobre el asma, porque tenemos una relación continua con el asma es una enfermedad antes clasificada como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, pero luego se la quitó de esa clasificación justamente porque tiene periodos de remisión donde puede presentar con crisis, pero luego puede haber periodos en donde no hay síntomas, es una enfermedad que es intermitente, y eso lo diferencia de la hipóxia, que es continua, progresiva. Entonces, enfisema, crónico, que da un poco, luego tenemos el asma, puede tener momentos de crisis y momentos de remisión. Lo que sí caracteriza el asma es que hay una hiperreactividad bronquial, donde el bronquio se cierra, ¿no? Hay una constricción de la vía respiratoria del árbol bronquial con secreción de moco. Entonces, eso hace que sea muy difícil de llevar a cabo la respiración, pero específicamente la expiración. Cuando el paciente intenta sacar el aire, él no lo puede hacer y eso es lo que causa la dificultad respiratoria. Muy característica de los problemas que son obstructivos. Ahí lo único que se puede hacer, como se plantea aquí, es dar una medicación que trate de abrir esta vía respiratoria, de ser una broncodilatación, en este caso es la albuterol. Y se da de forma inhalatoria, aprovechando la gran superficie que tienen los pulmones y la absorción que es mucho más rápida por vía respiratoria comparada con otras vías, la cutánea, no subcutánea. Entonces vamos a ver. ¿Cuáles son los receptores del sistema nervioso autónomo a la cual la medicación va dirigida? El que hemos dicho en algún momento que es el receptor clásico, el representante del sistema simpático o parasimpático, eso es lo que vamos a hacer mucho en la teoría. ¿Cuál es el mecanismo de acción cuando los receptores son estimulados? ¿Cuál es el neurotransmisor que normalmente se activa en el cerebro? Entonces vamos a estudiar como resumen, tenemos una niña, 12 años, diagnosticada de asma, de una crisis asmática aguda, en exacerbación. Se le administra el albuterol, que dice es un beta-agonista simpático mimético. Entonces, eso es lo que se refiere, que es un medicamento que cuando se une al receptor propio del sistema simpático, va a tratar de simular ese efecto. Por eso es simpático mimético, va a tratar de actuar como un agonista simpático y estimulando los receptores de asma. En este caso tenemos dos específicamente, que puede haber también beta-1 que hace otras cosas. El beta-1, por ejemplo, está más involucrado en la parte cardiovascular, tiene que ver con el control de la frecuencia cardíaca, con el tono vascular, ese tipo de cosas. Y el beta-2, más específico del árbol bronquial y de las arterias que son periféricas. El mecanismo de acción en este caso dice es activar la adenosina. Como ven, la adenosina lo que hace es producir esta adenosina monofosfato cíclica que actúa como un segundo mensajero y que de alguna forma activa la célula, pero en este caso en particular del receptor beta-2 causaría la relajación del músculo liso llevando a la broncodilatación. Muy interesante. Normalmente cuando se ve la activación de la adenosina monofosfato, uno piensa que existe siempre la activación en el sentido de aumentar, por ejemplo, el tono, aumentar la velocidad, pero en este caso causa la relajación de receptores beta-2. ¿Okay? Y el neurotransmisor
subjetivamente produce la dilatación bronquial, subjetivamente, porque otros que son beta-agonistas, por ejemplo, que no son beta-2 agonistas, pueden alterar el corazón y pueden llevar a las personas a cardiaca. Yo estoy permitido dentro del protocolo dar hasta 3 veces. Ahora, si no mejora, entonces yo ya entro con otros medicamentos que saludan más efectivos y pueden alterar. Entonces, dice estos receptores que son selectivos producen broncodilatación y proveen alivio a los síntomas constrictivos bronquiales en desórdenes como el asma. No es el único, obviamente, da la tecnología como el asma, pero obviamente hay desórdenes constrictivos. No lo vamos a ver como tema respiratorio, pero, por ejemplo, yo puedo tener una neumonía, puedo tener un resfriado, puedo tener cualquiera de estas enfermedades con algún componente constrictivo. Entonces, a veces hay el término, hay el apellido, hay el apodo, asmatiforme. Entonces, fuera asma, suena asma, pero no es asma. ¿Por qué? Porque el asma es una condición en donde se establece la relación con alguna alergia, ¿no? Yo tengo que tener algo que me provoque la hiperreactividad bronquial, el alivio de los síntomas, luego y la intermitencia. Si una persona, por ejemplo, resfriada todo el día, silbando los pulmones, o en asma, resfriado, con una neumonía, por eso dice bueno, sin embargo, algunos receptores no son posibles de hacer contacto con el fármaco y causar, digamos, el efecto celestial. ¿Por qué? Ese mismo receptor que está encontrado en algunos órganos y comúnmente algunas drogas pueden actuar en ese único receptor. Por ejemplo, dice el propanolol. El propanolol es un beta-bloqueador, pero no es selectivo. Entonces, con el propanolol es utilizado para tratar ciertos problemas cardíacos y cardiovasculares, que de hecho hoy en día es muy raro, no se utiliza el propanolol, a no ser en ciertas condiciones. Pero antes el propanolol, por ejemplo, un beta-bloqueador, se utilizaba para el tratamiento de como hipertensivo. Luego se vio que no era apropiado, ¿no? En este caso, entonces puede, dice, causar problemas bloqueando los receptores beta-1 y beta-2, estarían contraindicados en caso. Si una persona es asmática y aquí a la vez tiene problemas cardíacos, yo le doy propanolol, le voy a impedir que sus bronquios puedan reaccionar y dilatarse, ¿no? Porque yo estoy bloqueando ese efecto beta-bloqueador. Por eso dice que está contraindicado absolutamente. Eso causaría esa constricción bronquial y empeorando los síntomas de bronquial. Muchas medicaciones tienen efectos que involucran el sistema nervioso autónomo, pero estos efectos pueden ser predecidos si uno sabe la distribución de los diferentes receptores a lo largo del cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver. Aquí es importante saber los receptores, dónde se encuentran, qué efectos tienen, digamos, un efecto simpático y parasimpático, y cuál es el neurotransmisor involucrado. No, eso es un tema de a los definiciones. Definiciones no hay nada interesante, salvo que el sistema nervioso entérico, el sistema nervioso entérico, algunos lo consideran como un tercer sistema nervioso, como un sistema nervioso central, periférico, y algunos dicen que el mientérico, como un sistema aparte. Tiene funciones gastrointestinales muy definidas y muy propias, ¿no? O sea, muy particulares. O sea, autónomo no es procesarse, pero muy independiente del sistema nervioso central y periférico. Entonces, uno lo considera como un sistema nervioso aparte. Bueno, toda la discusión, pero para hacerlo más simple, vamos a ver la discusión. Este es más también entonces, a ver, vamos a ir viendo cuál es
Y en muchas situaciones yo voy a necesitar utilizar medicamentos que simulen la acción simpática poder aliviar algunos síntomas. Si yo tengo, por ejemplo, un dolorcito, unos retortijones en el intestino, ¿por qué ocasionar los retortijones en el intestino? Entonces sería el motivo del retortijón, el movimiento intestinal. O sea, el intestino duele por tres causas. Porque yo tengo una constricción en el intestino, porque se dilata el intestino y eso hace que el peritoniano reaccione y duela de forma punzante, o porque le falta sangre. Por esas tres causas. Entonces, cuando duele el intestino, tengo que dar esa o está alterando la hoja parietal del peritoneo, yo tengo dolor, hay una dilatación del intestino, ahí voy a pensar en gases, pensar en alguna otra cosa, ¿no? Puedo tener retortijos que tengan contracción del intestino, o sea, aumentando su intestino, o porque tengo algún problema de falta de sangre, que es más raro, más grave. Vamos a la más clásica, el retortijón por utilidad. ¿Cómo le ayudo? ¿Quién es el que causa la motilidad intestinal dentro del sistema nervioso simpático? Sí, sistema nervioso autónomo. Es parasimpático. Parasimpático. ¿Y cuál es su neurotransmisor? La acetilcolina. Entonces, ¿cuál sería una farmacológica apropiada para tratar el paciente? La antagonista colinética. ¿No es un inhibidor de la acetilcolina? Entonces, van a ver que dentro de todo el arsenal de medicamentos dentro de todo el arsenal de yo puedo utilizar, por ejemplo, la iosina, el bromato de iosina, que viene con algunos nombres interesantes, ¿no? Pero esto es un anticolinérico, obviamente que va a aliviar los síntomas. Son los buscopan de la vida, un medicamento muy utilizado. Buscapina, buscopan, diferentes tipos de recetas. Vamos a dar una mirada. Dice la organización, no hay dónde perderse, tiene dos sistemas. Pedir una regulación. Vamos a ver dos regulaciones más importantes. La presión arterial, eso quiere decir que si yo tengo, lo vamos a poner ya utilizando esta terminología, si yo tengo alguna disautonomía, o sea, un problema en el sistema nervioso autónomo, voy a tener problemas de presión arterial. ¿Lo ves? Entonces se han visto, a ver, vamos a dar una peli para que veamos muy bien. Se va a poner frío el jueves, el viernes, y ya no viene bien una peli. Y esta es romántica, esta es buena. ¿Viste la peli? Ay, yo no te entiendo. Es buenísima, ¿no? ¿Qué problema tenía el joven, el chico? El churro de la peli. ¿Qué problema tenía? Tenía parálisis, creo que sufrió un accidente, algo así. Ahora, ese problema medular que tuvo le causó una disautonomía, un problema disautonómico. Él no podía controlar ciertas cosas, ¿no? Tenían que se calentaba, o sea, se calentaba en el sentido de y tenían que enfriarlo, ¿no? Enfriarlo con hielo, con un montón de cosas. Tenían problemas de presión arterial, tenían problemas de un montón de cosas, de sudoración, había una parte que no sudaba, entonces él tenía este problema de no poder ser. Entonces, a eso me refiero, las funciones que tiene el sistema nervioso autónomo, me parece nada, el sudar, el controlar la presión arterial se muy voy a tener problemas de presión, de motilidad digestiva, la secreción de gas intestinal, temperatura, sudoración, vaciamiento de la vejiga, cosas que no me tengo que preocupar, me tengo que preocupar ahora porque el sistema nervioso no funciona. Entonces, su vida era complicada, era muy dependiente de esta persona que tenía que estar ahí todo el rato viéndola, a ver si estaba bien, checando sus funciones, sus signos vitales. Entonces, no es fácil. Y eso puede ocurrir, por ejemplo, por traumatismo en la médula, ¿no? Entonces, no es difícil de encontrar exactamente el mismo cuadro. Entonces, vamos a ver. Sistema nervioso simpático. La fibra simpática nace de la médula espinal,
y es de esa cadena postganglionar que va a inervar al órgano que corresponde, ¿no? Por eso dice la cadena simpática, después pasa a los tejidos y el órgano que se puede estimular. Aquí te da la demostración, yo tengo una neurona, digamos, preganglionar que nace de la médula, luego tengo una cadena, una post, y esto va a formar, digamos, la inervación. Dentro del sistema nervioso simpático, cada vía simpática se dirige desde la médula hasta el tejido estimulado y está compuesta por lo que vamos a decir, pelvis post, las preganglionares, dice el soma del cuerpo se sitúa en el cuerno lateral de la médula espinal. Dicho en este momento, el cuerno lateral solamente existe en los segmentos simpáticos o parasimpáticos, solamente en ese segmento. El trayecto, dice, la fibra va por el asa anterior, por la médula, hasta llegar al nervio correspondiente y hace sinapsis con el neurono. Las postganglionares, ellas se originan en cadenas, por ejemplo, en el caso de la cadena simpática, y van a dar sus fibras hasta llegar al destino que sería los diversos órganos. Esto es también importante, ¿no? O sea, la neurona pre y postganglionar tienen diferentes neurotransmisores. Habíamos dicho en algún momento que yo tengo dentro de los receptores que son mediados por acetilcolina, dos receptores, muscarínico y nicotínico. El nicotínico habíamos visto en la contracción muscular, por ejemplo, dentro de la placa motora, en la unión neuromuscular, yo tengo un receptor nicotínico, siempre. Hay acetilcolina, se une el nicotínico y eso inicia la contracción. Y hay otro lugar más para la acetilcolina y su receptor nicotínico, que es justamente la unión entre la neurona preganglionar y la postganglionar. En ese nivel yo voy a tener receptores nicotínicos, ¿okay? Para también, ¿okay? Por eso dice ahí, el neurotransmisor de la neurona preganglionar es la acetilcolina. ¿Por qué? Porque en la placa postganglionar, en esa unión pre-post, hay receptores nicotínicos. Ahora, la neurona postganglionar, que va dirigida al órgano, el neurotransmisor, si es parasimpático, va a ser acetilcolina, pero va a actuar en receptores muscarínicos. Ahora, y si es simpática, generalmente es noradrenalina, como principal representante de los simpáticos, pero hay excepciones. Las dos excepciones grandes son la médula de la glándula suprarrenal, se llama cromafina, básicamente son neuronas, ellas van a secretar acetilcolina, está hablando más grande, ella va a secretar adrenalina, epinefrina, como principal representante, y la otra excepción sería la glándula sudorípara. La glándula sudorípara generalmente obedece también a la adrenalina. Entonces, la mediada por sistema nervioso simpático, la mediada por el sistema parasimpático es el muscarínico, y la adiponina. Entonces, ahí tenemos dos tipos de sudoración, dos respuestas. Claro, cuando es una señal del sistema nervioso simpático, generalmente es noradrenalina, a no ser que sea una respuesta de lucha o huida, como en el caso de la liberación de la adrenalina por médula de la glándula suprarrenal, ¿no? Que va a liberar adrenalina, o las glándulas sudoríparas inervadas por los simpáticos que también responden a la adrenalina, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cuál es la idea? Que si yo estoy sufriendo, digamos, una amenaza de vida, una cosa que yo necesito luchar o huir, entonces hay una liberación de adrenalina por las células cromafines de la médula de la glándula suprarrenal. Esa es una excepción, porque las glándulas, estas células vendrían a actuar como la célula postganglionar simpática. ¿Okay? Esa es una excepción. Y las glándulas sudoríparas
cuando yo estoy nervioso o estoy, digamos, presintiendo una amenaza, hay unas glándulas que responden a la adrenalina, que son las glándulas de las palmas de la mano y la frente. Ustedes saben que cuando uno suda en la frente o suda en la palma, es porque hay adrenalina corriendo y eso significa que está corriendo peligro. Una buena forma de saber, por ejemplo, si estás nervioso o teniendo esta cosa, ¿no? de lucha o huida, es ver la palma de la mano, que va a comenzar a sudar. ¿Vale? Eso, por ejemplo, lo saben quienes, los profesores que controlan exámenes parciales, la policía y los que controlan narcóticos. Así, si en el aeropuerto se te ocurre sudar en la frente o en la palma, la cosa está grave. Algo hay. Hay la típica que te ven así en la mirada, la que está llevando. Todas las ciencias parasimpáticas están en el nervio vago. Nervios bastante importantes para poder evaluar. En la práctica hemos visto cómo evaluar al vago. El vago controla algunas funciones, como por ejemplo la defusión, muy interesante. La defusión, el reflejo nauseoso, el reflejo tusible. Entonces, cuando yo estimulo el nervio vago, o se irrita, podría tener, por ejemplo, náuseas, vómitos, tos, problemas en el habla, porque hay nervios laringeos que salen del vago, y así se le evalúa. Recuerdan que en la práctica, la forma de poder ver si el vago está normal es pidiendo al paciente que gira a un lado, provoca una tos, le hacen tragar un poquito de agua. Bueno, si no hay agua, a veces no hay agua, pero a veces uno le dice, trague saliva, el modo de saliva sirve, y también se le genera un reflejo nauseoso para ver si está funcionando. Es una forma más fácil de evaluar al vago. No sé si hoy todo la teoría, a mí me ha gustado mucho. Estuvieron presentes, había una charla. Hace unos meses vino un kinesiólogo, ¿no? A explicar estas cosas así, técnicas de relajación, no sé cómo era la charla, ¿no? Pero dijo algo bien importante, digamos, ¿no? Él tocó mucho el tema del tono vagal, ¿no? El tono de tener un tono vagal, de no tener un tono, bueno, simpático, qué sé yo. Porque él obviamente hablaba sobre la relajación de la persona, aplicada en muchas cosas, aplicada en la vida cotidiana, en el estudio, en el aprendizaje. Y fue muy interesante las técnicas del vago, ¿no? O sea, él enseñaba. Yo digo así, una de las técnicas más fáciles de hacer y que estimulan al vago es la respiración profunda, por ejemplo. Si vos en algún momento te encuentras intranquilo o ansioso, que es otra cosa, ¿no? Puedes aplicar técnicas de respiración profunda, ¿no? Y de ahí te sale con, no sé, tai chi, yoga, esas cosas que también funcionan, pero simplemente el arte de respirar va a llevarte a un estado, digamos, de relajación tan profunda, tan tranquila por parte del vago, ¿no? Porque el vago, como mencionaste, el parasimpático hace eso. Si el simpático te hace luchar, el parasimpático te hace estar feliz, tranquilo, chill, normal. ¿Ok? ¿También? Eso. Entonces, dicho y hecho, en el examen, si se presenta una pregunta de esas que es medio divertida, que a veces uno no sabe la respuesta inmediatamente, ¿cuál va a ser la técnica, la estrategia? No asustarse. ¿No? Porque si uno se asusta, o sea, asustarse en el sentido de que yo veo la pregunta que no sé, ni se les ocurra decir no sé. O sea, eso, de verdad estoy hablando de. Si ustedes ven una pregunta o un paciente, un caso clínico algún día, y ustedes en su cabeza salen como, oye, ¿qué será no, ¿qué será esta madre? No tengo idea. Me la pregunta, no sé, ¿verdad? Ni se les ocurra pronunciar las cosas, digo, ay, no sé, ¿qué hago? ¿Por qué? Porque directamente te pone en una situación simpática de lucha o huida, en donde hay un estrés, hay un estímulo estresante, y parte de la respuesta del mecanismo de la supervivencia es trabajar cerrando la memoria. ¿Por qué? Porque el cuerpo es tan sabio que dice que, mira, si te va a comer el oso, por lo menos que no te acuerdes que fue feo el momento, más o menos. Entonces el cuerpo cierra la memoria. Oye, sí, de verdad. Los momentos, mira que en un accidente, cuando sufre un accidente, no te ha pasado, bueno, espero que nadie haya sufrido un accidente, pero si estás en un accidente alguna vez y ves un paciente, una persona que sufrió un accidente,
o le comienzas a preguntar, no sabe ni su nombre. O sea, en ese momento no sabe nada, no sabe qué ocurrió, no tiene idea, está en una especie de shock, ¿no? De ahí viene el shock postraumático. La memoria se cierra, la memoria a corto plazo y a largo plazo se cierra. Entonces vos estás en el examen, ves una pregunta difícil, vos comienzas a entrar en un tono simpático, te vas a olvidar de todo. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Respiran profundo, ven la pregunta de nuevo y vos dices, yo puedo más. Y a lo mejor no puedo, pero por lo menos no te va a cerrar la memoria y vas a poder aceptar las otras preguntas, ¿me entiendes? O sea, si yo activo el mecanismo de lucha y supervivencia con una pregunta, fregué el examen. Por eso es mejor saltar y voy a decir, ¿sabes qué? Ya esto vale 5 puntos, ya está, ahora me voy a sacar 95, vamos que se puede. Ese es el espíritu. Ahora, de la acetilcolina, dos cositas, dos palabras de la acetilcolina. Estas preguntas yo las hice en el examen del año pasado, de algún año, y hubo confusión. Muy linda la acetilcolina, hay dos enzimas que son importantes. ¿Ya? Dos enzimas. Y esto, ahora sí, esto lo vamos a notar porque caen. Entonces, dos enzimas. Una es la enzima que sintetiza la acetilcolina, o sea, que forma, que fabrica, que produce. ¿No? En un momento en el examen dijeron, doctor, ¿qué sintetiza? Te va a hacer una. O sea, sintetizar es fabricar, ¿no? Producir, hacerlo de nuevo. ¿Quién es la que sintetiza? La acetilcolina. Hay una enzima que es la colintransferasa. La transferasa de colina. Yo agarro un grupo acetil, transfiero un grupo colina y esa es la enzima que fabrica la acetilcolina. Entonces, colintransferasa es una enzima que está involucrada en fabricar la enzima. Ahora, esa es importante. La enzima que sintetiza la acetilcolina es la colintransferasa. Ahora, la enzima que rompe o a ver, otra palabra para romper, degradar, escindir, metabolizar, ya, eso, ¿no? Es la acetilcolinesterasa. Esa es famosa también, ¿no? La acetilcolinesterasa es la que rompe la acetilcolina y la que se encarga de metabolizarla, o sea, degradarla, ¿no? Para poder reutilizarla. O sea, ella lo que va a hacer es una especie de reciclaje ahí, ¿no? A nivel de placa motora, por ejemplo, es importante porque si la acetilcolina sigue uniéndose con su receptor, sabemos que el receptor de sodio se va a seguir activando y el músculo va a seguir contrayendo y eso va a producir una parálisis espástica. Eso ocurre, por ejemplo, en el bloqueo neuromuscular. Habíamos visto, ¿no?, la intoxicación por algunas plantas. ¿Se acuerdan del curare? ¿No? ¿Vieron esa cuenta? Y se encarga de degradar la acetilcolina. Y en la respuesta brillaba, ¿no? Y decía así, acetilcolina esperanza. Esa es la enzima que degrada. ¿También? ¿Fácil? A ver si nos dice por acá. La acetilcolina, todas las neuronas preganglionales, tienen acetilcolina como neurotransmisor. La fibra del sistema nervioso simpático o ganglionar dirigida a las glándulas sudoríparas, los músculos directores y un músculo de caso. Entonces, ¿ahí qué nos está diciendo? Las glándulas sudoríparas que sirven, las écrinas, que sirven para enfriamiento, ellas son innervadas por el sistema nervioso parasimpático y utilizan acetilcolina por receptores muscarínicos, la mayoría, excepto las que no. Las que no son inervadas por los receptores adrenérgicos, alfa 1, si no me equivoco, y que responden a la adrenalina. ¿Okay? Eso. Y los sistemas simpáticos y parasimpáticos. ¿No? Esas son sus acciones, entonces esto vale la pena. No sé, calistenia.
calorigenia es una cosa, pero ahí para decir voy a generar calor, pero termogénesis es la palabra más bien. Entonces, el frío, por ejemplo, el frío genera la activación del simpático para que pueda hacer termogénesis vía tejido adiposo, ¿no? El tejido adiposo pardo en el adulto. Comienza a liberarse calor. ¿Eso qué quiere decir? Que el frío activa los simpáticos. El frío produce molestia, produce esta reacción de supervivencia, incomodidad. Por eso que el frío es bueno. Siempre a mí me llama mucho la atención cuando están ahí en la clase y están tapándose con colcha, ¿no? Yo digo, está muriendo de frío, avisando que apague el aire, porque si estoy con frío, yo no voy a atender la clase, voy a atender mi cuerpo, que se está muriendo, o sea, el cuerpo entra en supervivencia. Esa es la idea. ¿Ves? Porque está todo, porque aquí está mencionado, yo lo estudiaría de acá. El corazón, nódulo sinovial, y el músculo que es el músculo esquelético. Músculo cardíaco. ¿Cuál va a ser la acción? Taquicardia y incremento de la fuerza contractiva. El receptor que media esta acción es beta 1 y beta 2, pero principalmente beta 1. Y aquí, si yo inhibo, oye, parece que hay algo que está faltando aquí, va a ser la disminución. Aquí es simpático y aquí parasimpático. Tiene sentido. O sea, simpático y parasimpático. Entonces, el parasimpático, mediado por muscarínico, va a disminuir la frecuencia cardíaca y va a disminuir la fuerza, ¿ya? Pero principalmente el rápido. Luego tengo los vasos sanguíneos, piel, víscera, músculo esquelético. Aquí va a ser mediado por alfa 1, alfa 2, que va a hacer la constricción de los vasos sanguíneos y la dilatación de los vasos sanguíneos del músculo. Entonces, yo siempre digo que las arterias periféricas van a ser mediadas por beta 2. Esas son las que llevan al músculo. Tiene sentido. Si yo tengo una activación simpática, yo voy a querer correr del mamut que me está persiguiendo y voy a enviar un estímulo beta adrenérgico a las arterias del músculo para que se dilaten, le den más sangre al músculo, vamos a la gasolina, el motor, y salgo por dentro. Por eso es que es beta 2. Pero si yo necesito, por ejemplo, mantener mi presión arterial, voy a trabajar en el alfa 1, que es sistémico, que es vaso sanguíneo a nivel de todo el cuerpo, o sea, central también. Entonces, alfa 1, constricción sistémica. Beta 2, relajación o dilatación periférica. Vamos con las glándulas sudoríparas. Dice, glándulas sudoríparas, en general, la secreción es dada por el muscarínico, pero en la palma de la mano y en la frente por el alfa 1 adrenérgico. Entonces aquí tenemos esa distinción. ¿Ven? Si yo sudo para enfriarme, es muscarínico. Si yo sudo porque estoy nervioso, es alfa 1. ¿Okay? Músculo bronquial, simpático siempre relajación por el beta 2 y parasimpático contracción por el muscarínico. En el ojo, el músculo radial, el esfínter del iris y el iris, la contracción. Alfa 1, contracción muscarínica. Sería dilatación. Me parece que pasa que tiene que tener pupila en algún lado, tiene que haber pupila. Hay una parte que tiene que haber dilatación de la pupila simpática y contracción de la pupila parasimpática. Pero aquí hay una especie de sonda que tiene unos músculos que ellos se contraen, ¿no? Contracción de esos músculos generando la dilatación. Gastrointestinal, simpático, disminuye la contracción de la motilidad y la secreción del moco y del parasimpático aumenta. Esto en la vejiga cae bastante porque es bien diferente. La vejiga, el músculo liso de la vejiga, mediado por los simpáticos, se relaja. Y el trígono, que es como el esfínter, como la parte, la que sería
triángulo, imaginando un triángulo, el trígono, y eso se contrae. Esto hace con que yo no puedo mirar. Dice, se encuentra el siguiente promovido con una actividad parasimpática. Ahora vamos. ¿Cuál es parasimpático? Constricción de la vía aérea, eyaculación, dilatación de la pupila, vasoconstricción como respuesta a un hemorragia o secreción del sudor. Hay una que está haciendo. No, una que es difícil. No difícil, pero te hace dudar. Ah. Ahí entonces hablamos de la pupila de dilatación, pero en la eyaculación, hablamos de claro, ahí la eyaculación sería simpática, ¿no? La eyaculación es simpática y la erección es parasimpática. Entonces, ahorita que uno le pide lo parasimpático, ¿no? La eyaculación es simpática. Bueno. Dilatación de la pupila es simpática. Porque el parasimpático contrae la pupila. Entonces, bueno, vasoconstricción como respuesta a una hemorragia. Si yo estoy sangrando, se activa que el sistema de supervivencia, ¿no? Simpático debe hacer contraer las arterias por medio de alfa 1 para poder mantener la presión arterial y irrigar los órganos de simpático. Así que me deja dos posibles: la contracción de la vía aérea o la secreción de sudor. Uy, ¿cuál es parasimpático? Si yo analizo el sudor, pasa que el sudor puede ser los dos, porque no me dice el sudor ante un estrés, no me dice sudor ante un calor. Se me dice sudor, entonces yo puedo tener simpático y parasimpático, que es ambiguo. En cambio, la constricción de la vía aérea es parasimpática. ¿Por qué? Porque el simpático abre, hay broncodilatación siempre. Entonces, la mejor respuesta es la. Lo parasimpático es constricción de la vía aérea siempre. La. Vamos a la 10. ¿Cuál es el tipo de receptor localizado en el nódulo sinusal que media el incremento de frecuencia cardíaca? Otra pregunta importante. Que lo acabamos de ver. Si yo quiero incrementar la frecuencia cardíaca, ¿eso es parasimpático o simpático? Simpático. Buscar una dirección fuerte. ¿Y quién incrementa la frecuencia cardíaca? ¿El alfa o el beta? Alfa trabaja en las arterias, ¿no? Y el beta. Vamos a estudiar en la tablita una vez más. Tenemos un corazón. ¿Quién produce taquicardia? Beta 1. ¿Quién produce la contracción de los vasos sanguíneos? Beta. No, beta 1 no. ¿Dónde está el alfa 1? Tiene que decirme un vaso sanguíneo. Aquí. Vaso sanguíneo, alfa. Aquí se refiere a la contractilidad del músculo vesicular. Pero beta 1 aumenta la frecuencia y aumenta el poder de contracción. Vamos a entender la pregunta. Dice: ¿quién incrementa la frecuencia cardíaca? La 3. Punto 3. ¿Cuál de las siguientes fibras libera noradrenalina? Entonces, a ver, vamos con las fibras preganglionares inervan a la médula adrenal. Las preganglionares, no. Todo lo que es preganglionar, no importa si es simpático o parasimpático, libera acetilcolina, mediado por receptor nicotínico. Entonces, todo lo que es pre, fuera. Bueno, solamente A fuera. Tenemos B, C, D, E. Todas las fibras preganglionares, no importa si es simpático o parasimpático, liberan acetilcolina y mediado por el receptor nicotínico. De pre a post es nicotínico y en acetilcolina siempre. Ahora, la neurona postganglionar, esa es la que va a mandar acetilcolina en lo parasimpático o noradrenalina en el simpático. Aquí te pregunto cuáles son las fibras que liberan noradrenalina. Pleno. Las postganglionares que causan bradicardia, no, pero bradicardia es parasimpática. Noradrenalina es simpática, parasimpático no.
o ganglionar que causa la constricción del iris. Bueno, a ver, constricción del iris era parasimpática. Ahí es donde estaba el dos salidas. Los dos eran no, sí, pero ahí tiene que haber uno que diga dilatación. También me parece que es un error, pero bueno, ahí sería no, porque el simpático causa dilatación. Bueno, la postganglionar que causa la constricción arteriolar, y esto puede ser, ¿no? Postganglionar que causa constricción arteriolar. No, ahí está, mira la trampa. Arteriolar. No sé, no, es media tramposa. Perdón, a ver, la última. Fibras simpáticas que inervan las glándulas écrinas. Ah, ya, entonces esa no, porque fibras simpáticas. Uy, veo esto. ¿Cómo es la cosa? ¿Cuál es mejor? Constricción arteriolar. Ya, ¿saben cuál es la trampa? La constricción es sistémica. ¿Saben cuál es la trampa? La vasoconstricción del alfa-1 mediado por noradrenalina del simpático es sistémica. Eso quiere decir que va a ocasionar a todo nivel, de todas las arterias, no solamente a nivel arteriolar. La arteriola controla el flujo, la microcirculación, digamos, el flujo, la microcirculación controlada por la arteriola, pero es mucho más importante el control local metabólico a nivel de tejido. O sea, el tejido va a demandar oxígeno porque va a aumentar el dióxido de carbono. Si yo aumento el dióxido de carbono, la arteriola se relaja por un sentido, digamos, local, yo le digo, y esto aumenta la microcirculación. Pero el estímulo simpático es a todo nivel, no es solamente en la arteriola, no es solamente la arteriola. Ahora, la última dice, yo tengo fibras de sudor, ¿verdad? Pero me está diciendo esta fibra de sudor que son inervadas por fibras simpáticas. Hay fibras simpáticas que inervan las glándulas de sudoración, pero que son activadas ante un estímulo, digamos, estresante, ¿bueno? No por enfriamiento. La E sería la mejor, según usted la trampa. Vamos a enfriar. Esa es la trampa. Por la 1 no hay duda de que es constricción aérea. El único, en el bronquio, el simpático te relaja, el parasimpático te contrae. ¿Listo? La 2, y la 3, que es la poética, de verano. Ahí me ponen el sticker de payaso. Vamos a ver qué dice. Las fibras que liberan noradrenalina en los receptores alfa-1, en las arteriolas, que hacen la constricción y la resistencia vascular. La otra fibra van a liberar la acetilcolina, incluyendo las fibras simpáticas que inervan los vasos sanguíneos, que inervan las glándulas sudoríparas. Bueno, según la respuesta, no estaría correcta la D. Pero yo le pondría, para arreglar un poco mejor y no confundir, en vez de arteriolar, de alguna forma, vaso sanguíneo, que sea mejor, porque la contracción es todo. Bien, hemos visto que puede ver la fisiológica para llevar a la